Hoy quería hablaros acerca de lo que es las áreas de mejora, que es como yo le llamo a todos esos puntos más débiles que podemos decir que tenemos en las competiciones. Para ello nos vamos a basar en el reglamento de la Federación Mundial, de la WFTC, y sobre 100 blancos. Vamos a ver cómo se distribuye una competición en cuanto a número de forzadas, número de reductores, distancias en las que rondan los blancos y demás, ¿no? Y vamos a ver el por qué cuesta tanto pasar de esos 40 blancos en un solo día, ¿no? El otro día un buen amigo me decía: José, lo que cuesta pasar de los 42 blancos y mantenerse, no te digo nada, ¿no? Pues vamos a intentar identificar dónde están esas áreas de mejora, pues para llegar y para mantenerse. Antes de nada, quería explicaros una cosa, que es esta frase de aquí arriba. Habréis visto en el mundo del fitness, del crossfit y demás, un concepto que dicen no pain, no gain, chorradas. Incluso en el culturismo, en el fútbol, en absolutamente todos los deportes. Eso es una mentira, eso es un mensaje simplemente publicitario para que vayas y te destroces y no utilices el cerebro para mejorar, porque utilizando el cerebro para mejorar se consume la mitad de tiempo, la mitad de dinero, la mitad de energía. Por eso hay que sustituir el no pain, no gain por el no brain, no gain. Sin cerebro no hay ganancia, que es muy distinto. Dicho lo cual, vamos a ver cómo a igual de tiempo invertido, en el tiempo que pasamos en el campo de tiro, vamos a mejorar más rápido. Vamos a identificar primero en qué consiste una competición de 100 blancos de la Federación Mundial. Tenemos que tener en cuenta que, según reglamento, el 25% de los blancos pueden ser reductores, que son de 15 o de 25 milímetros. ¿Esto qué supone? Evidentemente, pues que son 25 blancos, casi nada. 25 blancos de 100. Y nosotros comiéndonos la cabeza con los 50 metros. Es que me agrupa 2 clics a 50 metros. Es que me agrupa un clic a 50 metros. ¿Cuántas veces he oído eso? La puesta a cero. A ver, vamos a ver. En plena competición, que llegas con el estrés competitivo, bla, 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 y eres capaz de diferenciar a 50 metros si te están impactando 2 milímetros por encima, porque si te va un clic. Que ser muy bueno, ¿eh? Bueno, pero fijaros aquí, 15 milímetros, 25 milímetros, y esto se ponen hasta los 20 metros, y esto hasta los 35 metros. Y aquí hay 25 blancos. Y nosotros obsesionándonos con los 50 metros. Me acuerdo de algunas competiciones que han sido muy características por el número de reductores. Por ejemplo, en Millau, en Francia, recuerdo acabé con 42, 43 blancos. Siempre que hablo de pistón, 42, 43 blancos, estaba plagado de reductores. Fue mi primera experiencia competitiva aplicando la famosa fórmula de la relación mágica, ¿no? Del 50, 35, 25, 18, 13. Nada más empezar la competición, me entró el cague, tuve un reductor, pegué borde y me dije: José, aplícalo, leches, aplícalo, créetelo. Y lo empecé a aplicar, pum, 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 fueron cayendo todos uno detrás de otro. No conseguí superarlo, los 42 creo que fueron, porque tuve un cambio en el famoso POI, no tenía lo que era el equipamiento en condiciones y eso me impidió
romper esa barrera de los 45, que no lo he conseguido nunca en una competición oficial con un pistón. Igualmente, por ejemplo, en la Ibérica de Lisboa, hace pues unos 5 años aproximadamente, fue lo mismo. Un día creo que conseguí cerca de 40, al siguiente día 42, y también había muchísimo reductor. El Campeonato del Mundo 2016 de Lisboa tenía todos los reductores que se podían poner prácticamente. 25 casi reductores por día. Mundial de Alemania hace unos 4 años aproximadamente, reductores a tutiplé, sobre todo de 25 milímetros en 33 metros, 32, 34, así. Y nosotros obsesionados con los 50 metros. Me habéis oído decir acerca de un problema que tuve con el equipo en Millau y los famosos cambios de POI, que siempre me quejaba y no sabía qué era lo que ocurría. Es muy importante que tengamos un equipamiento eficaz. El equipamiento eficaz significa que sea válido para casi cualquier circunstancia. Da igual sol, da igual lluvia, da igual viento, da igual planos inclinados hacia arriba, planos inclinados hacia abajo. Hoy día utilizo, por ejemplo, en el visor unas monturas Warner de acero. Y aparte de eso, las aprieto con una llave dinamométrica, importantísimo. Va sobre un sobrecarril cuya inclinación me permite tener el centro mecánico de los clics en altura en el área de trabajo de lo que sería la rueda de altura. Es decir, que yo tengo 3 o 4 vueltas hacia arriba y 3 o 4 vueltas hacia abajo aproximadamente. Eso me permite una fiabilidad mecánica importantísima. Eso es vital. Da igual que seas PCP o que seas pistón, pero eso lo tienes que tener. Luego, por otro lado, para los pistones, no hagáis lo que he hecho yo durante años, que ha sido coger una culata estándar y meterle contrapeso aquí, contrapeso allí, un añadido en el otro lado. No merece la pena. Luego, cuando disparáis de pie, os puede cambiar tranquilamente el punto de impacto respecto a sentado. Cuando disparáis de rodillas, lo mismo. Si disparáis aquí abajo, os podéis volver locos, porque puede que haya 2 días que os agrupen en un sitio y depende cómo agarréis otro día, por lo que sea, os cambia la posición. Por lo tanto, mi consejo, de verdad os lo digo, ahorrad pasta para haceros un culatón, una culata gigante, si vais a tirar el pistón. Lo hacen los PCPs y eso son casi cámaras de foto, que no tienen retrocesos. Hace falta un culatón, ¿vale? En cuanto a la munición, no os obsesionéis, ni andéis pesando los balines, ni chorradillas de ese tipo. Mirad a ver si puede estar doblado y para adentro. No mezcléis las latas de una competición en mitad de una competición, o si os ha acabado, vais a empezar la competición y agarréis una lata nueva. No, la lata que vais a utilizar en competición tiene que ser la última con la que habéis entrenado, que sabéis que esa lata va bien, pues podéis haber gastado un cuarto de esa lata en el último entrenamiento, estáis completamente seguros que esa está bien, pues para adelante. Y por supuesto, los pistones, ni si os ocurra limpiar el cañón del arma antes de la competición, porque la liáis. Si limpiáis el cañón, podéis tener, al cabo de 10-15 disparos, un cambio en el punto de impacto brutal, pero brutal. A mí me pasó, fue una novatada que tuve en el Mundial del 2008 con mi Fenix 400 y yo se lo achaqué a otras 1000 cosas y fue una cagada que hice. Luego en el Mundial de Italia, por ejemplo, a uno de mis compañeros italiano empezó la competición, tiró 2 blancos, a partir de ahí enganchó 10-12 ceros seguidos. Y a ella le dije, ¿has limpiado el cañón? Y dijo, sí, bueno, ayer a la noche. Y dije, pues mira, de ahí te viene, ¿vale?
Entonces, si se limpia porque no queda más remedio, ya le podéis meter 30-40 tiros para que se emplome bien. Dicho lo cual, y después de esta pausa del equipamiento eficaz, continuamos. ¿Dónde sigue el tema del área de mejora? Resulta que tenemos un 20% de blancos, que son forzadas, que son rodillas o de pie. Y de estas se pueden colocar, estas se pueden colocar bien de 25 milímetros hasta los 20 metros y de 40 milímetros hasta los 40 metros. Y aquí tenemos 20 blancos. 20 blancos. Y nosotros obsesionados con 50 metros, 50 metros, 50 metros. Es que 50 metros y metemos horas a 50 metros. Pues resulta que tenemos el 45% de los blancos ya seguros, si el diseñador utiliza todos los reductores y pone todas las forzadas, fijaros, 45 blancos por debajo, 45 blancos a menos de 40 metros. Casi nada. Y vamos a ver el resto, el 55% de blanco restante, el resto, este 55% de blancos, ¿dónde se pone? Aproximadamente son un 10% entre los 48 y los 50 metros. Entre los 48 y los 50 metros. Aproximadamente, más o menos. Y precisamente 50 metros, como muchos suelen ser el 5% de estos 10, como mucho. O sea, a lo mejor tenemos 5 blancos de 100 a 50 metros. ¿El por qué suele ser esto? Primero, fijaros, qué chorrada, pero el que ha montado campo lo sabe perfectamente bien. Desbrozar 50 metros de bosque es una pasada. Extender 50 metros y 50 metros es una pasada. Y además tenemos un problema, y es que como nos pasemos un metro, esté a 51 y sea reclamado ese blanco tiene que ser anulado y dado por válido para todos, como tenga el tirador razón. Aunque haya empezado la competición, y lo hayan disparado 10, pero si llega uno, dice, eso está a 51, y te dice el juez, tú verás, o le disparas, o reclamas pero no le disparas. Eso es lo que dice el reglamento. Como ese tirador esté seguro que diga, no, ese está pasado de distancia, y dice, no, yo no disparo. Acaba la competición, se coge la cinta métrica, se mide, está a 51 metros. Tenía usted razón. Ese blanco, fuera. Es válido para todos. Una X para todos. Con, digamos, la reputación dañada del diseñador por haberlo puesto por encima, ¿no? Entonces, lo normal es que no nos arriesgamos a meter blancos a 50 metros clavados. Casi siempre les quitamos un poco. Por eso son anecdóticos los blancos que están a 50 metros, pero nos obsesionamos con ellos. Vale. Continúo. Tenemos un 30% aproximadamente de blancos que se suelen poner entre los 43 y los 47 metros. Aproximadamente. Y
aproximadamente un 15% de blancos que se ponen aproximadamente entre los 42 y los 40 metros. O sea, fijaros qué cantidad de blancos están por encima de 45 metros. Esta es la tendencia de la WFTF. Ojo, en competiciones como por ejemplo el NEFTA Classic en Inglaterra, sobre todo el segundo día de competición, no hay ni un solo reductor y los blancos hacen así, 44 metros más menos 3. Y están todos en ese rango. Y cuando te topas con una paellera a 40 metros dices, oh, Dios mío, qué paellera, ¿qué soy yo? Pero no es ese el caso. Estamos con lo que han sido los últimos campeonatos del mundo con aplicación del más moderno reglamento de la Federación Mundial. Este tanto por ciento de aquí y este tanto por ciento de aquí se suele intercambiar, dependiendo de si quieres una competición más fácil o más sencilla, pues le metes el 30% entre 40 y 42, 39 metros, esto es aproximado, y al revés, y un 15% entre 43 y 47, ¿no? Lo intercambias. Entonces puedes encontrar pues, más fácil, más difícil, etc. Con lo que serían las forzadas, hay diseñadores que se obsesionan con ponerlas a 35 o 40 metros. Sinceramente, no me gusta a mí. Creo que las posiciones forzadas en Field Target tienen que ser asumibles también por toda esta gente que no entrena todo lo que debiera. Y creo que la dificultad que un tirador tiene en Field Target al enfrentarse a una posición de pie, después de llevar una hora disparando sentado, es brutal. No es lo mismo que yo coja y me ponga un Killzone de 25 milímetros a 35 metros, fijaros que eso es una pasada, ¿no? Y yo me pongo a entrenar y entreno y pego 10, 15, 20 tiros de calentamiento y luego soy capaz de meterle 7, 8 veces seguidas a 35 metros dentro del Killzone de 25 milímetros. Pero claro, nuestro cuerpo se ha adaptado, hemos ido cogiendo posición, hemos cogido todo eso que nos hace falta para ser súper precisos, entre comillas, una vez tras de otra. Pero en Field Target eso no ocurre. Eso no ocurre. Tú llegas una hora y venga, 2 disparos y tienes que hacer pleno. Entonces, a mí por lo menos me gusta ser, y más últimamente, muy comedido con las distancias en las posiciones de pie. Y ya si es disparando ligeramente hacia arriba, ahí todavía tiendo a reducir mucho más las distancias. A lo que voy es que nos obsesionamos muchísimo con los dichosos 50 metros, y tenemos aquí, fijaros, qué cantidad de blancos, imaginaros esto de aquí, sobre 100 blancos siempre vamos a hablar, 15, 35, 60 blancos, que pueden estar por debajo de 42 metros. Eso es una pasada. ¿Y cómo entrenamos? Los que entrenan, de verdad, porque la mayoría lo que hacen es, van al campo de tiro, se sientan, un blanco a 50 metros, pum, 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 no levantan el culo en una hora. O ponen un papel y pum, 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 haciendo precisión casi de continuo. Eso no es entrenar Field Target. ¿Dónde está una de las áreas más importantes? Aquí. En estos 20 blancos. Es donde menos se entrena.
donde menos se utiliza el cerebro para mejorar. ¿Por qué? Porque exige un poco mayor dedicación, porque como estamos acostumbrados a tirar sentados y las retículas se nos mueven muy poco, nos llega la de pie, nos entra el canelo y ya la liamos. Además, la tensión competitiva, si se nos dispara la adrenalina, a mí me ha pasado temblarme las piernas y eso provoca un movimiento en la retícula que es terrible. Y al final parece que llegamos a las competiciones, ¿no? Y eso se le puede oír decir mucho a muchos tiradores. "Jo, yo con hacer 50% de los blancos de forzadas me es suficiente". O sea, antes de ir a la competición, eres capaz de decir que firmarías 10 blancos menos. O sea, ya das por perdido 10 blancos. Bien. A este respecto, una de las cosas que me decía un compañero no hace mucho era el tema de lo que costaba pasar de los famosos 40 a 42 blancos, ¿no? Y de ahí mantenerse. Normalmente cuando empezamos, cualquier tirador al cabo de unos meses, con un PCP, voy a hablar de PCPs, cualquier tirador en muy poquito tiempo va a alcanzar el 50% de los resultados. En muy poquito tiempo. ¿Por qué? Pues fijaros, si es que tenemos un montón de reductores a menos de 35 metros. A nada que aprenda un poquito y le coja un poquito el puntillo, de corregir un poquito el viento y un poco de precisión, no es que vaya a hacer el 100%, pero se va a meter aquí por lo menos el 50%. Aquí va a tirar a lo mejor el 30%. Y aquí, entre todo este mogollón de blancos, aquí estamos hablando del entorno de 55 blancos sobre 100, pues tira a lo mejor la mitad y al final llega al 50% pues con mucha facilidad, esa es la verdad. A medida que coge un poco más de experiencia con el viento, ya se planta en el 70%. Y ahora es cuando empieza a costar subir. Se empeña un poco más, pone más empeño con el tema del viento, tal y cual, y a lo mejor llega al 75%. Aquí empieza a entrenar de rodillas, sobre todo de rodillas, y le cogen el tranquillo a la posición de rodillas, que es la más fácil de coger de las forzadas, y te llega al 80%. Esto significa 40 blancos por día. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde empieza el problema. Porque no se le dedica el tiempo suficiente a esto. Eso por un lado. Porque fijaros, 20 blancos. No se le dedica el tiempo suficiente al estudio del viento aquí. Y falta perfeccionar el control del viento aquí. En todo esto de aquí. Pero sobre todo, fijaros, que es aquí donde está el mogollón. No entre los 48 y los 50 metros. ¿Y sabéis qué? Para llegar a perfeccionarse en esto, y perfeccionarse en esto, y perfeccionarse en esto, hay que ir a entrenar de forma específica cada una de estas áreas. Pero es que además, para llegar y mantenerse en esa media, en condiciones normales de competiciones, hace falta entrenar esto.
Este de aquí, nuestro cerebro, es el que nos hace llegar al 85%, al 90% y sobre todo mantenerse en el 95%. Este de aquí es este de aquí, el que nos hace mantener. Y es el que nos hace romper la barrera del 90% de manera permanente. Este, el cerebro. Este de aquí, la cebolleta esta. ¿Y quién de nosotros lo entrena de manera metódica? Muy poca gente. Muy poca gente. Es algo de lo que no se suele hablar, porque incluso a algunos parece que les da corte hablar de ello, les da vergüenza. Hay algunos tiradores que tienen una capacidad innata acerca de cómo mantener la concentración, son muy templados, son capaces de gestionar muy bien el tiempo, gestionan muy bien su ansiedad y no hacen nada en específico, ¿no?, para mejorarlo. Y luego es las propias competiciones las que te van dando esa capacidad de gestión de tus emociones y del control del medio, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿podemos entrenar nuestra cabeza para romper los tantos por cientos en cada una de las áreas y mantenernos? Evidentemente sí. Y esa es la clave. No voy a entrar a explicar, esto no es una clase de psicología, ni soy psicólogo deportivo, no voy a entrar a explicar detalles de qué son las frases llave, qué es la visualización, etcétera, etcétera. Solamente voy a poner dos ejemplos. Uno, no me acuerdo ahora del nombre del tirador, era un tirador olímpico. Fue el que escribió el libro, ¿cómo era? No me acuerdo, luego os lo digo. El caso es lo siguiente. Este tirador olímpico tuvo que hacer el servicio militar y por lo tanto no pudo prepararse como quiso para lo que eran las Olimpiadas. Creo que fueron las Olimpiadas de 10 metros carabina a 10 metros en Los Ángeles, creo que fue. El caso es que él lo que hizo fue, todos los días, hacía ejercicios de visualización en los que él se veía a sí mismo disparando. Antes de que llegó la época de poder entrenar, en muy poquitos meses se preparó para finalmente llegar a la competición. Él se había pasado 1 año y medio aproximadamente, casi a diario, entrenando mentalmente, viéndose disparando. Ganó aquellas Olimpiadas. El título del libro es La mente puesta en ganar, un libro que es muy bonito y que lo explica además muy claro. Eso exige mucha autodisciplina y no sé si todos seríamos capaces de hacerlo, pero hay una cosa que sí que podemos hacer, y es que cuando vamos al campo de tiro no debiéramos de hacer ni un solo disparo porque sí. Si en cada uno de los disparos que hacemos cuando vamos a entrenar lo hacemos con plena conciencia, como si fuera un disparo de competición, como si fuera ese gran hándicap que es el primer disparo de una competición, estaremos a nuestro cerebro enseñándole a enfrentarse a ese blanco como si fuera el último, como si fuera el primero, pero con todo, lo digo así y lo insisto, hay que poner todo el alma en cada uno de los disparos que se realizan entrenando. No vale soltarlo porque sí,
no vale, joder, es que me estaba quedando ya sin aire, no, porque luego lo vas a hacer en competición. Luego te va a ocurrir que estás a punto de soltar el disparo en competición, estás en apnea, llevas ya 15 segundos, ya te has pasado, empiezas a moverte y huida hacia adelante que es disparar, en vez de soltar el aire, bajar el arma, y da igual que te queden 15 segundos, más vale retomar y hacer un disparo en toma de posición y suelta en 15 segundos que llevar 20-30 segundos y ya estás así y dices lo suelto, no, porque aunque lo tires has provocado una cosa y le has metido a tu cerebro que eso es válido, que eso vale, no, eso no vale, eso no vale. Es mejor que rehuses el disparo y que, aunque te quede muy poquito tiempo, lo hagas bien, aunque lo falles, pero que a tu cerebro le des las órdenes que tú quieres, que seas tú el que gobiernes a tu subconsciente. La herramienta más importante que tiene un tirador, aparte de su arma e incluso por encima de su arma, es su subconsciente. Y por lo tanto, este tiene que ser entrenado. Y lo que no debemos de hacer es, por ejemplo, hablar en negativo sobre lo que estamos haciendo. Este tipo de detalles son fundamentales. Olvidarnos de contar los fallos. No contemos los fallos, contemos los aciertos. Yo disfruto mucho más contando 36 aciertos que 14 fallos. E incluso acostumbraros a no llevar la cuenta de cuántos blancos lleváis. Eso genera muchísima ansiedad. Si os acostumbráis, bien, vale, pero genera mucha ansiedad, ¿vale? Y sin más, no voy a seguir con el rollo psicológico porque hay mucho para hablar de ello, pero sí deciros una cosa, que en una competición, al final de todo esto, siempre hay un 5% de blancos en los que ocurre entre dos tiradores que son súper buenos esto. A uno le entra aquí el disparo y al otro le entra aquí el disparo. Y este 5% es suerte. Es así de básico. Es suerte. Cuando hay algunos tiradores que hacen sobre 100 blancos, ¿no? Y te hacen 94, 96, 95, 98 incluso, la diferencia que hay entre estos 3 tiradores, por ejemplo, es suerte. Esto no es tiro olímpico, en los que hay un puntito, tiras a 10 metros, mismas condiciones de luz, mismas distancias, mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fieltaje. Aquí una turbulencia, un remolino, un viento trasero que te arrastra el balín por encima de arbustos, que puede provocar que el balín te haga así, o te pille un viento cruzado y te manda el balín, en vez de aquí, te lo manda aquí. Con lo cual, no hay que obsesionarse. Hay que seguir disfrutando de todo esto y sabiendo que, bueno, pues bueno, un día has ganado tú, otro día puede ganar otro, esto es para disfrutarlo y algo que yo suelo decir, que nos vamos a morir todos, que esto tampoco es para tanto. Venga, vamos a seguir disfrutando del camino y aprovechad el tiempo. Cuando vais al campo de tiro, ponedle mucho brain, y mejoraréis mucho más rápido. Un saludo.